Esta conferencia comenzará a grabarse. Veremos ahora la media geométrica ya para seguir dentro de lo que sería la unidad 2 de las medidas de tendencia central, ¿no? Entonces empezamos, bueno, con la notación. Entonces, sub-G, ya, ¿no? La notación que es la misma de la media aritmética, solo que viene esta G, de geometrics en inglés. Entonces, de ahí es que viene la notación. Otra vez aquí aparece, fíjense que en la anterior, en la media ponderada, no habíamos hablado de lo que era la diferenciación entre datos no agrupados o no tabulados y datos agrupados y tabulados, precisamente porque, bueno, no hay esa diferenciación, ya que para poder determinar lo que es la media ponderada, pues se tiene que tener el peso y las ponderaciones, cosas que no aparecen en la media geométrica, en la media armónica o en la media aritmética. Por tanto, ahí no hay esa separación de datos no tabulados o no agrupados y la de datos tabulados y agrupados. Pero aquí sí, en media geométrica sí. Entonces recordemos que hay una diferenciación entre datos no agrupados y datos agrupados o tabulados, que básicamente son dos fórmulas diferentes para poder obtener la misma medida, ¿no? Entonces, recordemos que para prácticos o exámenes básicamente se les va a indicar cuando quieren que se utilice, cuando tengan ustedes datos sueltos y que se quiera que utilicen básicamente la fórmula de datos tabulados. Pero cuando no es necesario indicarles y ustedes tienen que usar la tabla, pues evidentemente cuando tienen ya una tabla hecha con intervalos. Entonces, muy importante que haya intervalos para poder utilizar la fórmula de datos agrupados o tabulados. Ya en el caso de que no sea así, entonces esta, la de datos no agrupados o no tabulados. Bueno, vamos a ver aquí los cálculos y ya en una sesión más adelante nos vamos a concentrar en las interpretaciones, que básicamente una interpretación de la media geométrica es el promedio. Todas las medias ya habíamos dicho que se tratan de promedios. Bueno, entonces vamos a tomar un ejemplo. Me dice que se debe encontrar la media geométrica y tenemos ahí 5 datos de 7, 8, 2, 6, 5, ¿no? Entonces nosotros ahí tenemos la fórmula para determinar la media geométrica de datos no agrupados o no tabulados. Básicamente, fórmulas hay varias, se pueden utilizar varias fórmulas. Nosotros vamos a utilizar entonces esta para poder determinar lo que sería la media geométrica para datos no tabulados, que es igual al logaritmo de la media geométrica, que va a ser igual a la sumatoria del logaritmo de cada uno de los valores dividido entre la muestra, ¿no? Ahora nuestra muestra es igual a 5, porque tenemos 5 datos nada más entre los datos que se han obtenido para la obtención entonces de esta medida. Bueno, entonces ya aplicando la fórmula, ¿qué me dice? Entonces, el logaritmo de la media geométrica, decíamos, es el logaritmo de cada uno de los valores. Por tanto, logaritmo de 7 más logaritmo de 8 más logaritmo de 2 y, en fin, logaritmo de cada uno de estos valores, entonces, de los cuales le estamos calculando la media. Dice que se debe de dividir entre la muestra, que en este caso ya habíamos dicho es igual a 5. Entonces, haciendo los cálculos respectivos, fíjense que esa sumatoria nos ha dado 3.55634 dividido entre nuestra muestra. Seguimos calculando, entonces al determinar el cociente de esto encontramos que el logaritmo de la media geométrica es 0.705268. Pero bueno, básicamente, entonces, nosotros tenemos aquí el logaritmo de la media geométrica y no nos interesa tener el logaritmo de la media geométrica, sino lo que nos interesa tener es la media geométrica. Por tanto, tenemos que aplicar antilogaritmos, ¿verdad? Entonces, antilogaritmo aplicando, qué sé yo, shift logaritmo y colocan en su calculadora 0.705268 y obtienen que la media geométrica es igual a 5.07, ¿no? Entonces, de esa forma se obtiene. Y este también sería un promedio, ¿no? Entonces, no se preocupen que en una sesión más adelante nos vamos a concentrar netamente en lo que serían interpretaciones, que ya dijimos que es importantísimo. Bueno, ¿qué pasa si nosotros queremos calcular la media geométrica? Entonces, para intervalos, ¿no? Ya para cuando tenemos una tabla o en el caso de que se les pida que ustedes hagan los 8 datos y armen su tabla. Recuerden que en el caso de que pase esa situación, lo que tienen que hacer
es hacer los 8 datos y solamente construir la tabla de los datos que ustedes necesitan para poder determinar la media geométrica. En este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos esta tabla y se me pide determinar la media geométrica de esta tabla, lo que tienen que ir sacando es lo que les pide la fórmula, ¿no? La fórmula les dice que necesitamos multiplicar, o sea, el logaritmo de la media geométrica va a ser igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta por logaritmo de marca de clase. Entonces necesitamos marca de clase que tenemos aquí en esta columna, nuestras marcas de clase, y necesitamos determinar el logaritmo de marca de clase en primer lugar para poder multiplicar entonces cada uno de esos valores por la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, recordando un poquito, recuerden que marca de clase es el promedio de cada clase, por tanto es la sumatoria del límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Y así es como han obtenido las marcas de clase. Ahora, hay que obtener de cada valor, de cada fila, el logaritmo de estos valores de marca de clase, ¿no? Entonces, logaritmo de 37, 1.586, ¿no? Logaritmo de 47, 1.672, y bueno, así sucesivamente se ha podido obtener lo que serían los logaritmos de las marcas de clase. Pero no me pide nada más logaritmo de marca de clase, lo que dice mi fórmula. Dice que eso se debe multiplicar por la frecuencia absoluta, y la sumatoria de eso es lo que me interesa y lo que vamos a llevar a la fórmula. Muy bien, entonces hay que abrir una nueva columna en donde se va a determinar el producto de frecuencia absoluta por logaritmo de marca de clase. En otras palabras, fíjense, frecuencia absoluta para poder obtener este 4.704, entonces hay que multiplicar 3 por 1.586 y eso nos ha dado 4.704. En el segundo caso, que nos ha dado 10.032, eso ha salido del producto entre 6 por 1.672. Este 17.550 nos ha salido de 1.755 por 10 y bueno, así sucesivamente. Pero bueno, entonces esta, fíjense, la columna, otra vez, lo repetimos, de frecuencia absoluta por logaritmo de marca de clase. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Pero nos dice sumatoria. Por tanto, necesitamos la sumatoria de esa columna que nos ha dado 48.851. Bueno, entonces dice que esa sumatoria lo dividamos entre la muestra. La muestra no era más que la sumatoria de la columna de frecuencias absolutas, que sumando 3 más 6 más 10 más 7 más 2 nos ha salido 28, que esa es nuestra muestra. Entonces, ese es el cociente aquí de nuestra fórmula para poder determinar lo que es el logaritmo de la media geométrica. Haciendo los cálculos respectivos, 48.851 dividido entre 28, nos ha salido 1.744, que eso es el logaritmo de la media geométrica. Y otra vez, no nos interesa determinar lo que es el logaritmo de la media geométrica. Lo que nos interesa es determinar la media geométrica. Por tanto, de nuevo, tenemos que aplicar lo que es el antilogaritmo para poder obtener ya lo que es la media geométrica, ¿no? Entonces, aplicando antilogaritmo al 1.744, nos sale que la media geométrica es igual a 55.46, ¿no? Entonces, qué sé yo, nosotros podemos suponer que estos son, no sé, que son, qué sé yo, calificaciones, pueden ser de estudiantes, qué sé yo, 3 estudiantes han obtenido entre 32 y 42 puntos de nota final, ¿no? Ha habido 3 estudiantes, 6 de 42 a 52, y así sucesivamente, podemos hacer esa suposición. Entonces, podemos nosotros decir que en promedio los estudiantes tienen 55 puntos, ¿verdad? Bueno, ya vamos a ver entonces más adelante lo que son las interpretaciones. Ahora, vamos a seguir con nuestra media geométrica, pero ahora vamos a revisar lo que serían las variables cuantitativas discretas, cuando no. Recordemos que las discretas se tratan de cuando no tenemos los intervalos para poder realizar el cálculo respectivo de lo que serían nuestra marca de clase, ¿no? Por tanto, no tenemos, bueno, sí tenemos marca de clase, pero no se calcula límite inferior más límite superior dividido entre 2. Recuerden, en todo caso, que la marca de clase son las opciones de respuesta, ¿no? Entonces, vamos a suponer de nuevo que estos son pesos de un conjunto de estudiantes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí los pesos y se me pide determinar lo que es la media geométrica, ¿no? Y tenemos, qué sé yo,
5 personas tienen 54 kilos de peso, 3, 59, y bueno, así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar el logaritmo de la marca de clase. Entonces, de nuevo, recuerden que las opciones de respuesta, dijimos que en las variables cuantitativas discretas, se consideran como marcas de clase. Entonces, la marca de clase de 54, ¿no? 1.732, el logaritmo, perdón, no la marca de clase, el logaritmo de 54, 1.732, el logaritmo de 59, 1.771, logaritmo de 63, 1.799, y bueno, así encontramos entonces todos los logaritmos de la marca de clase. Necesitamos ahora la multiplicación de la frecuencia absoluta que tenemos aquí, por este lado, por marca de clase, ¿no? Entonces, 5 por 1.732, eso nos sale 8.66, 3 por 1.771 nos sale 5.513, 9 por 1.799, y bueno, así sucesivamente. Ahora nosotros necesitamos la sumatoria de esta columna del producto de frecuencia absoluta por logaritmo de marca de clase, que es lo que vamos a llevar a nuestra fórmula. Entonces, es la misma fórmula, ¿verdad? La misma fórmula del caso anterior. Logaritmo de la marca de la media geométrica va a ser igual a la sumatoria de frecuencia absoluta por logaritmo de marca de clase, que precisamente es lo que hemos determinado aquí en esta última columna. Entonces llevamos ese 388 dividido entre la muestra, dice que ya habíamos obtenido ahí nuestra muestra de 21, ¿no? Y ahí hemos obtenido que 37.388 dividido entre 21 sale 1.78038. Pero de nuevo, ese es el logaritmo de la media geométrica, así que tenemos que aplicar antilogaritmo. Antilogaritmo de 1.78038 nos sale 60.31. Que ese sería entonces nuestro promedio, ¿no? Ya podemos decir que este grupo de personas pesan en promedio 60 kilogramos. Bueno, eso sería todo en cuanto entonces a la media geométrica.